Quiero compartir a partir del día de hoy un mensaje que llamé paz. Es la primera parte de Romanos capítulo 5, versículo 1. Nos podemos preguntar, ¿paz en nuestros tiempos? ¿Hay paz en nuestros tiempos? El diccionario define a la paz como dícese de la condición que existe cuando otras naciones o grupos no están peleando. El final de un estado de guerra, eso dice el diccionario. Esa es una buena definición y una que jamás hemos experimentado en su plenitud en esta tierra. Un autor escribió que el único momento en el cual la humanidad tiene paz es cuando ambos lados están recargando municiones. Gerry Adams, el presidente de uno de los partidos políticos de Irlanda, tenía razón cuando dijo: hacer la paz, me he dado cuenta, es mucho más difícil que hacer guerra. Después de la Primera Guerra Mundial, la comunidad mundial estaba tan conmovida que en el año 1919 formó una Liga de Naciones para asegurarse que esto no sucediera de nuevo. Fracasó, ya que Adolf Hitler puso al mundo de nuevo en guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, durante la década del 40, se formó la Organización de las Naciones Unidas con el propósito de mantener la paz mundial, cosa que nunca ha podido lograr. Inclusive en la actualidad, los titulares de los diarios nos informan acerca de Corea del Norte y su proyecto nuclear y de la guerra constante en el Medio Oriente. El mundo está lleno de monumentos a la paz. Se construye uno al final de cada guerra. Pero la pregunta podría ser: ¿paz en la época de Pablo? ¿Era diferente en los días de Pablo? No. El mundo anhelaba la paz. Sus corazones se llenaron de esperanza cuando el emperador romano César Augusto instituyó la paz romana. Cuando Pablo estaba dictando la carta a los romanos, escrita a los creyentes que vivían en la capital del gran imperio romano en Italia, la paz romana ya cumplía unos 90 años de existencia. Sin embargo, esta terminaría en un baño de sangre también, después que un emperador romano mató a sus rivales en una batalla dentro de sus fronteras. El profeta Jeremías en su tiempo lo dijo muy bien en el capítulo 6, versículo 14, y en el capítulo 8, versículo 11. Él escribió: paz, paz, y no hay paz. Pienso que es increíblemente irónico que el mismo emperador que creó la paz romana fue el mismo César Augusto que mandó llevar a cabo un censo mundial que forzó a una joven pareja compuesta por José y María a que se registraran en Belén. Allí, bajo las órdenes de Augusto, que había instituido el altar de la paz y las ofrendas por la paz, María daría a luz el príncipe de paz. La única esperanza que el mundo tenía de lograr la paz descansaba en el Imperio Romano, pero en el plan de Dios, la única esperanza para la paz descansaba en un pesebre. La primera canción entonada por las huestes celestiales en el nacimiento de su príncipe, tal como leemos en Lucas 2:14, fue: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El mundo jamás logró alcanzar la paz, pero Dios la ha anunciado. Dios será el que la dará. Justamente es uno de los regalos más preciados. Quiero desarrollar paz, un regalo perfecto que solo proviene de Dios. Aquellos que creen en el príncipe de paz reciben el regalo perfecto de la paz. De hecho, hay varios regalos dados por el Padre a aquellos que confían en su Hijo. Por ejemplo, el regalo de la paz. El primer regalo al que Pablo hace mención al comentar nuestro estudio de Romanos capítulo 5 es el regalo de la paz. Fíjese lo que escribe Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 1. Algunas versiones comienzan el capítulo de la siguiente manera. No es el caso de la Reina Valera. Por tanto, dice la versión King James, recuerde que siempre que uno lee las palabras por tanto, es porque se va a hacer un resumen de una verdad muy importante.
En los capítulos 1 al 3, Pablo explicó el corazón pecaminoso de la humanidad y la necesidad de redención. En el capítulo 4, él ilustra la salvación como una cuestión de gracia y no de obras por medio de la vida de Abraham. Sin embargo, Pablo no solo pretende explicar el trasfondo de la justificación o simplemente explorar una biografía de justificación. Él quiere examinar las bendiciones de la justificación. Entonces, en el capítulo 5 comienza escribiendo, en algunas versiones, por lo tanto. En otras palabras, basado en lo que ya expliqué y lo que ya hemos explorado, hay algo que debemos de experimentar. Pablo escribe tal como leemos en la versión Reina Valera: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Me gustaría cubrir 2 puntos en cuanto al perfecto regalo de la paz. En primer lugar, la paz con Dios es absolutamente gratis. En segundo lugar, la paz con Dios es un hecho. Vamos al primero. La paz con Dios es absolutamente gratis, le mencioné. Pablo escribe, justificados pues por la fe. Usted recordará que en el capítulo 3, versículos 23 y 24, Pablo escribió así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Luego, en el versículo 28 escribe, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. En el capítulo 4, versículo 5, también escribió así, escuche: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. El regalo de la paz es gratuito, totalmente gratuito. Francamente, la razón por la cual la humanidad quiere ganarse su camino al cielo es porque cree poder lograrlo. No es que no quieran nada gratis, sino que piensan que no necesita ser así. Ellos creen que deben de tener la oportunidad de ganar todos los puntos necesarios para que Dios un día diga: he estado esperándote. El cielo hasta este momento no era lo que podría ser, pero ahora, con una persona como usted, el cielo va a ser muy especial. Eso nunca va a pasar. La humanidad no cree ser tan mala. La verdad es que la raza humana prefiere que no le digan que el cielo tiene que ser gratis, porque nadie jamás va a ser lo suficientemente bueno como para ganárselo. Y desde luego que no quieren oír que, según la Biblia, son enemigos de Dios. Pablo ha explicado en su carta a los romanos que hay una enemistad entre el hombre y Dios. Se trata literalmente de un estado de guerra. Cada pecado en la vida de un incrédulo en la tierra es un misil contra la santidad del cielo. Cada pensamiento malo es otra carga de munición dirigida a la justicia de Dios. Cada perversión e inmoralidad es una maniobra ofensiva contra la pureza de Cristo. Es por eso que Jesucristo vino y anunció en Juan 3:18 que la humanidad ya ha sido condenada, que están en grandes problemas ante un Dios santo. Pablo escribió en Romanos 8, versículos 5 al 7, que voy a leer: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Para la palabra enemistad, en el griego se refiere específicamente a odio. Dicho de otra manera, la mente y el corazón del incrédulo es hostil y lleno de odio, en enemistad con Dios. Anteriormente, Pablo le había predicado a los atenienses y les dijo que un día Dios juzgaría al mundo. Él dijo en Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan,
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hasta ahí la porción que leemos. No existe la neutralidad. Usted o es amigo de Dios o es enemigo. Ahora, espere un momento. Si uno le pregunta a la persona promedio que va por la calle si se considera a sí mismo enemigo de Dios, desde luego que le van a decir, no, no soy enemigo de Dios. Si uno le pregunta al inconverso promedio, ¿usted odia a Dios? Este le va a responder, desde luego que no, no odio a Dios. No obstante, si uno le describe el Dios de la Biblia como un juez justo y santo que un día enviará a los incrédulos al infierno, entonces sí lo van a odiar. Si uno habla de Dios en términos generales, puede que lo traten favorablemente, pero si habla específicamente acerca de su Hijo Jesucristo como Dios encarnado, ante quien un día el mundo entero tendrá que rendir cuentas, será ridiculizado como un intolerante. La humanidad va a decir que son amigos de Dios, pero el Dios del cual son amigos es uno que han inventado en su imaginación y especulación. Si uno les describe al Dios que nos revela la Biblia, ellos van a odiarlo internamente y hasta en algunos casos van a exteriorizar ese odio no solo para con Dios, sino con usted también. Téngalo por seguro. En su hostilidad para con Dios y su regalo de salvación, trágicamente pierden el privilegio, pierden la bendición, nunca logran abrir el regalo de la paz. Hace poco leí el testimonio de Jacob Koshi. Jacob nació y se crió en Singapur. Su gran ambición era ser exitoso en la vida, el poder adquirir todo el dinero y las posesiones que pudiera. Esto eventualmente lo llevó al mundo de las drogas y de las apuestas y llegó a ser el líder de una banda de contrabando. En el año 1980 fue arrestado y alojado en una prisión que tenía un centro de rehabilitación. Frustrado y amargado, encerrado en una pequeña celda, el corazón de Jacob estaba lleno de odio y vacío. Quería fumar, pero eso no estaba permitido en la prisión. Sus amigos introdujeron algo de tabaco y él se armaba cigarrillos con las hojas de un Nuevo Testamento de los Gedeones que había en la celda. Una noche se quedó dormido mientras fumaba y al despertarse se dio cuenta que se le había acabado. Todo lo que quedaba era una hoja. Al abrirla, leyó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Jacob pidió otra Biblia y leyó la historia de conversión de Saulo de Tarso. Él se dio cuenta que si Dios pudo salvar a un enemigo como Saulo, bien podría salvarlo también a él. Allí en su celda se arrodilló y oró a Dios, pidiéndole perdón por sus pecados y rogándole que le salvara. Él se largó a llorar y no podía parar. Dios lo redimió. Jacob comenzó a compartir su historia, a contarle a otros prisioneros lo que había sucedido y otros creyeron en Cristo también. Cuando quedó en libertad, se involucró en una iglesia bíblica en la cual se casó con una creyente en Cristo. En la actualidad, él está sirviendo a Dios en Asia. Él le dice a la gente, vaya donde vaya, ¿quién iba a creer que yo iba a encontrar la verdad de Dios fumando la palabra de Dios? Un enemigo de Dios pasó a ser amigo de Dios. Pasó a estar en paz con Dios, tal como escribió Pablo en Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. La paz con Dios es totalmente gratis. Vamos al segundo punto. Sin embargo, la paz es mucho más que eso. La paz con Dios no solo es gratis, sino que es un hecho. Fíjese lo que dice la palabra de Dios: justificados pues por la fe tenemos paz. Él no dijo eventualmente tendremos paz o estamos en ese camino de alcanzar la paz. No. Pablo dice tenemos paz. El tiempo verbal en el griego indica que es un hecho, algo ya establecido. Uno no pasa
de a poco a alcanzar la paz con Dios. Uno no trabaja la relación hasta llegar a la paz. No es un proceso continuo. Es algo que uno recibe en el momento que se arrepiente de sus pecados y le pide perdón a Dios, dependiendo exclusivamente en Cristo y su obra para salvarle. Pablo declara: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ahora, no confunda la paz con Dios con algún otro tipo de paz que la Biblia menciona. También está la paz de Dios. La paz de Dios es el tipo de estado de paz mental y de conciencia que uno tiene al dejar toda ansiedad en Dios y su voluntad perfecta. Pablo escribió acerca de la paz de Dios en Filipenses 4, 6 y 7. Dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hasta ahí la lectura de la palabra. La paz de Dios es un sentir interno, un estado de paz en el corazón y la mente. Pablo no está hablando en Romanos capítulo 5 acerca de la paz interna subjetiva, sino que se refiere a la paz externa objetiva. No está hablando de la paz de Dios, sino que se refiere a la paz con Dios. La razón por la cual hago énfasis en esto es a razón del hecho de que el incrédulo puede decir que ya tiene paz. Puede decir que ya experimenta a veces un estado de paz mental. Tal vez esté involucrado en alguna meditación trascendental o yoga, o se sienta junto a un lago en el atardecer. Y puede que digan que es la paz que Dios le da. ¿Alguna vez se puso a pensar usted que es posible que un incrédulo a veces experimente más sentimientos de paz que un creyente? Sin embargo, esa parte de la paz es engaño. La paz que tienen es temporal y engañosa. Alba McClain lo ilustró de la siguiente manera al escribir así: si un hombre quebranta la ley y luego huye a otro país, va a existir un estado de enemistad entre el país de ese hombre y el país donde huyó. No importa cuán cómodo o tranquilo se sienta este hombre en el extranjero, él no tiene paz con el gobierno de su país de origen. Si él regresa a su país, sabe que se van a tomar medidas en contra suya de manera inmediata. Hasta ahí lo que dice Alba McClain. De la misma manera, el incrédulo puede decir que experimenta tranquilidad y paz en la tierra. Sin embargo, cuando llegue a la orilla de la eternidad del cielo, la ley de la santa justicia de Dios va a actuar inmediatamente en su contra. La paz con Dios no es un sentimiento temporal, es un hecho eterno. La enemistad entre usted y Dios se ha quitado para siempre por el sacrificio de Cristo, una vez que usted lo acepta como Salvador personal y se arrepiente de sus pecados. Esto lo dice Colosenses, capítulo 1, versículo 20. Dice: y por medio de Él, o sea, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La paz con Dios es gratis. La paz con Dios es un hecho para el creyente. Pero déjeme que mire un poquitito más allá y veamos reacciones al regalo de la paz. Nosotros solo podemos tener una de las dos reacciones al regalo de Romanos capítulo 5, versículo 1. Primero, si somos incrédulos, podemos aceptar este regalo de paz, podemos aceptar el Evangelio. Uno puede llenar su vida de lo que sea y aún así no encontrar paz con Dios. H.G. Wells hizo un resumen de la frustración humana con su falta de paz al decir lo siguiente. Escuche lo que dijo él. Ha llegado la hora para mí de reorganizar mi vida. No logro ajustar mi vida para lograr asegurar una paz fructífera. Aquí estoy, con 64 años, aún buscando paz. Es un sueño sin esperanza. Mi amigo,
Usted no puede tener paz con Dios hasta que acepte a Cristo. No puede ignorar al príncipe de paz y esperar obtener este regalo de paz. ¿Por qué? Escuche lo que se cuenta del famoso misionero británico David Livingstone. Después de pasar muchos años entre los indios zulúes de Sudáfrica, David Livingstone fue con su esposa y su pequeño hijo al interior, al corazón de la selva para servir al Señor. Al regresar, se encontró con que una tribu enemiga había atacado a los zulúes, matando a muchos y llevándose cautivo al hijo del jefe. El jefe zulú no quería declarar la guerra a la otra tribu, pero le preguntó muy sinceramente al doctor Livingstone: ¿cómo puedo estar en paz con ellos cuando tratan así a mi hijo? Si esta actitud es verdadera en el corazón de un jefe de tribu incrédulo, ¿cuánto más en el Dios verdadero cuando uno pisotea la sangre de Cristo y desprecia al Espíritu de gracia? Es verdad, uno no puede rechazar al Hijo de Dios y tener paz con Dios. Si usted es un incrédulo, alguien que no conoce al Señor como Salvador, acepte al Hijo como tratado de paz y reciba de Dios el Padre el regalo de la paz eterna. Si usted todavía no conoce a Cristo, acepte el Evangelio. Dijimos entonces que tenemos dos reacciones al regalo de la paz. La primera reacción, si somos incrédulos, podemos aceptar este regalo de paz, podemos aceptar el Evangelio del Señor Jesucristo. Pero en segundo lugar, si somos creyentes, ya hemos aceptado el Evangelio. Ahora debemos anunciarlo. ¿Sabe que la palabra evangelio originalmente proviene del contexto de la guerra y la paz? Fue originalmente la palabra utilizada para el mensaje de victoria en la batalla que el mensajero entregaría a su pueblo. Usted y yo hemos recibido el increíble privilegio de entregar las noticias de la victoria de Cristo sobre la muerte y la sepultura. Sin embargo, hay mucho más por proclamar. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 20, Pablo nos da la descripción laboral como agentes de Dios. Él escribe: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Larry Richards explicó que la mayoría de los creyentes leen estas palabras con el significado de un embajador moderno en mente, siendo el embajador alguien que representa la buena voluntad entre dos países. Este no es el concepto que Pablo tiene en mente. En Roma, un embajador era un mensajero enviado de un ejército victorioso a uno que estaba a punto de ser destruido. El embajador traía términos de rendición. Si el enemigo los aceptaba, el ejército conquistador dictaría la paz y le permitiría seguir con vida. Algo similar sucedió cuando el norteamericano Colin Powell fue a Haití con una comitiva en el año 1994. El mensaje de Powell al dictador haitiano era uno de destrucción inminente. Él le informó al dictador que si no estaba de acuerdo con los términos de paz de los Estados Unidos, sería invadido de inmediato. De hecho, las fuerzas para invadir ya estaban listas esperando la orden. La destrucción total descansaba en la respuesta de ese hombre. Esto es lo que significa ser un embajador de Cristo. La destrucción está a la vuelta de la esquina, pero Dios está ofreciendo términos de paz. Yo, como embajador de Dios, le ruego en nombre de Cristo que deje de lado las armas, que se entregue a Él. Al hacerlo, Él le permitirá vivir para siempre con el ejército victorioso del cielo. Entréguese a Cristo y Él lo salvará, y mucho más. Para comenzar, Él va a permitirle a usted desenvolver el regalo de la paz.